Ujú. Parcero, buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén. ¿Qué dice Luis? ¿Bien o qué, parcero? ¿Y tú cómo estás, Ahí Ferney? está el Daniel también. Uy, el cebollada, parcero. ¿Anda todavía por acá en Los Llores o qué? Andamos aquí en Madrid. Bueno, en Ah, está Segovia en yo. Madrid. ¿Y Daniel dónde anda? Daniel anda en Chattanooga, por acá en Mississippi. ¿Dónde era que andaba? Padre Buenas. tiene audio. Buenas. ¿Qué me decías? A mí, Ferney, perdona, que no oía. Oh, sí, sí. ¿Todavía está por acá en los estados o Sí, sí, qué? todavía estoy por aquí, sí, por Chattanooga. Estamos. Chattanooga. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Bien, no podemos quejarnos. Ah, bueno, listo. A ver si encuentra algo interesante por ahí para que nos comparta después. ¿Qué Sí, dice sí, Jorge? sí. Ya os contaré, sí, no, el survey fue bastante bien, pero vamos, fue Listo. chulo porque hubo que usar el Cajao Survey para encontrar una API que teníamos por ahí que nos habían puesto que no conocíamos, ¿vale? Ajá. Y luego con el analyzer, ¿vale? Para poder encontrar exactamente dónde estaba y al final lo encontramos. Estaba Perfecto. escondido. Eso se trata. ¿Qué dice Juan Ibáñez? Chileno, por ahí viene de vez en cuando, pero no da cara de berraco. ¿Qué tal? Con frío por acá. Ah, bueno, ahí al pie del cañón. ¿Qué dice Juan? ¿Bien? Sí, todo bien. Y Vladimir, ¿qué dice Vladimir? El nombre, sí. ¿Dónde es que es de Vladimir? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué tal? Desde Rusia, ¿no? Vladimir. No, de Perú. Ah, de Perú, no, es que Sí, la de ese nombre yo dije, ha de ser ruso. Nos están infiltrando los rusos por acá. Sí, no. Para ser ruso habla muy bien en español. Sí. ¿Qué dice Sergio? Qué pena interrumpirlo, hombre. Estoy por acá en clase ahora y pues voy a empezar la sesión para poder grabar y todo. Igual ya ahorita los dejo y sigo aquí en clase. Segunda clase con esto de el Cajao AI Pro. Ah, esa interfase sí ha cambiado. ¿Ya lo empezó a utilizar o qué? Ahí veo que el Ernesto le está echando la bendición. Chicas, sí es algo diferente, ¿sí o no? Muy diferente. Diferente y pues no es tan fácil como el otro donde nos permitía hacer ciertas cosas. Ahora yo ya para encontrar algunas cosas tengo que batallar ahí, buscarle y hacer más clics y pasarme de una ventana a la otra y clic acá y clic allá para poder ver ciertas cosas. Entonces, es algo, pues, bueno, ahí nos iremos acostumbrando, ¿sí o no? Este es el comienzo de la sesión número 82 de Teso en Wi-Fi. Tenemos gente de todas partes conectados. Gracias a todos por asistir. Tema abierto, no sé, yo sé que están hablando de algo y igual ahí los dejaré hablando de algo. Sergio, parcero, lo voy a hacer a usted entonces el host, ¿listo? Para que si algo, Listo. o si alguien le da lata para que lo corra y si no para que lo ponga en mute o para que les dé lo que sea, compartir pantalla, esperar a ver cómo me paso. ¿Cuándo vienes a España, Ferney? En un mes voy a estar por ahí ¿En Iscón o dónde? Llego a Madrid el 8 y yo creo que por ahí el 10 o el 11 me voy para La Coruña y Ah, después sí. regresaré, estaré otros días en Madrid, por ahí en Parla, al lado de eso, entonces a ver con quiénes nos podemos reunir. Ajá. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces, Juan Sergio Acuña, more, make host. Y ahora ya usted es el host. Entonces, cualquier cosa, ahí los dejo. Sergio está a cargo. Ya cuando termine, pues le da a parar de grabar. Ya sabe cuál es la dinámica. Eso está grabando en la nube. Entonces, ahí los dejo, señores. Todo suyo. Que se diviertan y me manda, por favor, a Sergio un resumen de lo que hablaron hoy para cuando lo suba a decir, hoy se habló de X, Y, Z. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ahí nos hablamos entonces. Yo sigo por acá. Pues nada, yo me gustaría, bueno, cambiando de tema, estabais hablando antes de Wi-Fi 6 y demás. El otro día estuve experimentando una cosilla y me encontré con un tema curioso que no sé si algunos han encontrado. Ahora, estoy metido en el mundo de la seguridad y me dio por probar si haciendo con un ataque de Mac Flooding, si funcionaría con tema Wi-Fi, ¿vale? Entonces, yo la casualidad que tenía una AP Cisco en modo FlexConnect y empecé a lanzar el ataque y me sorprendió porque efectivamente las tramas con la información de la Mac se me trasladaban al switch y al
y al router y me tumbaban la red. Y hostia, qué cosa más rara. Entonces, tengo también una AP Meraki en casa e intenté hacer lo mismo con el AP Meraki, pero el AP Meraki ya sí que no las propagaba, como sería lógico, ¿no? Entiendo que la asociación es Mac con WPA y aparte de esa Mac, ningún tráfico más con una nueva Mac debería propagarse, ¿no? Pero no entiendo el por qué con una P en modo Flex Connect eso se propagaba y con una P ¿no? normal Meraki no. Y lo que me preocupa es que, bueno, que encontrarse con una P en Flex Connect no es raro, ¿no? Depende qué instalaciones y, bueno, puede ser un tema a tener en cuenta porque se tumba rápido, bueno, con un Kali. Quería hacer la demo, pero me he quedado ahí, me han desmontado la controladora que tenía por aquí, no puedo hacerlo. No sé si alguno le ha dado por probar esto y se ha encontrado con esta situación y tiene algún modo de corregirlo. El modo Flex Connect que implica. El modo Flex Connect es cuando tú tienes una sede de remoto. O sea, no sé si sabéis, explico un poquillo cómo funciona normalmente Cisco. Cisco tienes una controladora que es la que reparte la configuración a todos los APs y tienen los APs, ¿no? Los APs se pueden configurar de varias maneras. Una es en modo local que le llaman y el otro es en modo Flex Connect, ¿vale? Cuando el AP está en modo local, lo que hace es que el AP se registra contra la controladora y todo el tráfico que vaya hacia los usuarios, primero va hacia la controladora y una vez llega a la controladora es la que envía el tráfico al equipo que haga routing para encontrar los dispositivos de la red, ¿vale? Pero en sitios donde tengas sedes remotas, que a lo mejor tengas una VPN para comunicar a cada una de las sedes, pues quizás no te interesa que todo el tráfico te vaya hacia la controladora y después te vuelva otra vez hacia la sede, ¿no? Entonces lo que haces es que pones el AP en modo Flexcone y mapeas la VLAN que tienes asociada a la controladora a una VLAN local en el switch, ¿vale? De forma que todo el tráfico se queda local, ya no sube a la controladora para volver a bajar. No sé si he explicado queda claro el concepto, Claro, ¿no? sí. Entonces, sí que con Cisco no he podido probar si cuando el AP está en modo local, que hay un túnel CAWAP entre el AP y la controladora, esto no lo he podido probar. Pero sí que cuando tengo un AP que está mapeando el tráfico a la red local, pues ese tráfico se propaga por broadcast a todos los equipos que estén dentro de la misma VLAN que tengas mapeado el SSID. Claro, esto, si el AP lo tienes configurado en un puerto de acceso, lo puedes solucionar rápido porque en el puerto del switch puedes configurar que por ese puerto te pasen 25, 30, 50 max, lo que máximo de volumen de clientes que puedas tener en una AP. Pero cuando lo puedes en modo trunking, porque tienes que pasar cada una de las VLANs que están asociados a cada uno de esos SSIDs, ya no puedes hacer, bueno, al menos Cisco no te permite aplicar esa configuración en un puerto de trunking. Entonces, en estos casos, pues claro, cuando tienes esta topología, pues cualquier persona que se te conecte a la P en FlexConnect y conecte un Kali y empiece bueno, con el MacOff, no sé si conocéis el programita, pues MacOff es un programa que te empieza a generar Mac aleatorias, ¿no? Y te las propaga por ahí y llega un momento que te llena la tabla CAM del switch y del router
y te hace un denial of service, te bloquea la conexión. No. Pues habría que averiguar si de pronto hay alguna forma de impedir eso en el AP. Hombre, Ah, lo que hay son, yo no sé si lo conocéis, pero Arista tiene sensores de WIPS. Y Arista lo que hace es que pone, yo lo utilizo porque lo vendía en su día, bueno, y lo sigue vendiendo todavía, WatchGuard. Y utiliza sensores WIPS y lo que haces es que pones esos sensores y esos sensores tú le dices quién está autorizado a usar esa red y quién no, ¿sabes? Entonces lo que hacen esos sensores es hacerte como una regla de saber a quién está permitido y quién no. Entonces cuando llega un claro, ataque de esos le deniega al cliente. De hecho, claro, acabamos de montar un proyecto grande de casi 40 sensores. Son sensores, ¿eh? No son, a ver, son APs, pero lo utilizamos solo como sensor. Entonces lo que hace no emite radio, lo que hace es simplemente estar observando y cuando tú montas Arista solo, lo que haces es que tiene una patente ella propia que tiene como una marca y entonces si viene algo de otro lado que no venga con la marca de Arista, por decirlo de alguna forma, no te va a dejar entrar o te lo deniega. sí, pero yo, Luis, la diferencia corrige MS, Sí, si me equivoco, no, es no, que yo tampoco. cuando tú metes un WIPS, de alguna forma te detecta un cliente, un SSID o algo que se intenta conectar a la AP, ¿no? Entonces, mi, mi, en mi caso, yo estoy conectado a la AP. A la Wi-Fi. Yo tengo mi Presale Key y yo me conecto a la AP, estoy asociado. Sí, Y correcto. y todo el tráfico que genero es como si abriese una página web o mandase un pin, ¿no? Pero realmente pero estás simulándolo, estás haciendo un Neville Twin, o sea, estás haciendo un gemelo malvado, ¿o no? O sea, lo que estás no, no, haciendo, no. Lo que ¿no? estoy es enviando los paquetes por la conexión Wi-Fi. No, Mm, no por no por el mundo Wi-Fi, sino ya hombre, con la conexión interna que ha ¿qué tienes? establecido el IP, no Sí. sé, ¿sabes? O Mm, sea, el tráfico va dentro, encapsulado ya dentro de la protección que tiene la AP. No es como si fuese alguien que está ¿qué te hiciese el intentando ataque? asociarse y que quiere asociarse a la AP, ¿no? El AP Ujú. está asociado y no intenta conectarse, sino directamente está diciendo, por este puerto donde estoy conectado yo, están estas Mac, estas Mac, estas Mac, estas Mac, y la pasa por ahí para que el switch, cuando hace un MAC add stable, ve que todas Sí. esas Macs las ha aprendido por el mismo puerto donde está conectado el AP. Ajá. Sí, desde la perspectiva del Swiss se ve como si fueran más clientes inalámbricos que están Bueno, llegando por ese él puerto. no sabe si son, No, sí, el switch no sabe exacto. si son, Él no sabe lo que son, sí, no no sabe, sabe que son Max y punto, ¿no? son Macs y punto. Claro, Mm. ya me ponía a pensarlo, digo, ostras, digo, y aquí la particularidad que veo es esa, ¿no? Que cuando tú tienes la controladora y el tráfico le llega a la controladora, quizá la controladora es capaz de detectar, decir, oye, me estás pasando más de una Mac a través de un cliente Wi-Fi y lo bloquea, ¿no? Pero cuando es FlexConnect, que ya directamente el tráfico no llega a la controladora, que se queda. No sé hasta qué punto la controladora se entera de que por ahí se está aprendiendo ese tráfico. Ahí sí que Con no lo sé. Lo digo por Pero pues, si hay alguien que trabaja y suele montar disco con esta topología, cuidadín. sí, sí, es interesante. No, a ver si ya puedo preparar para la semana que viene y os lo enseño porque lo vi curioso y bueno, Preocupante. sí, 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 no. Ya os digo que con Meraki No no te pasa. pasa. Entiendo sí que se da cuenta de que por ahí están enviando tráfico que no se debe Es que lo si, bloquea. si el AP le permite a uno presentarle tráfico con Mac de origen diferentes a la que uno se asoció, ahí ya hay un problema, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, O tú tienes un enlace punto a punto, ¿no? Un bridge entre dos APs. Tú por ahí, aquí, puedes pasar yo pienso que toda. por ese lado es el problema. Ellos para permitir que una PC se cuelgue de otro vía inalámbrica, si no tiene conexión cableada o algún problema con la conexión cableada, por eso permiten eso. Por eso puede ser una razón para que permitan eso. Claro. Y ahora, Pero falta que diferencien eso.
Diferenciar cuando es una APL que se Sí. cuelga, cuando es un cliente normal, para que no le permita tráfico con una MAC de origen desconocida. Igual sería interesante, José, el probar lo mismo. Lo has probado con Meraki, Meraki lo para, ¿vale? Porque tiene toda la parte... Pero si pruebas a través de dos Merakis y uno está en MES, uno está en Maya, Bueno, ¿vale? pero Pudiera no ser sería también que... ya no es el mismo ejemplo. Porque No, sí, pero que a lo mejor en ese caso sí que lo deja pasar y te pasa lo mismo. pues, Por ahí puede ser la cosa. entiendo que no, porque a la P, al que yo me engancho, o sea, el que me da el primer servicio, sí que solo me dejará conectarme con una sola Mac. No, Sí. yo entiendo que ahí me lo pararía. No lo podré probar porque no tengo dos APs Meraki, ¿no? Es Lástima, pero no. Es complicado. No. Otra de las dudas que tenía es si en este caso, cuando trabajo con Meraki, él gestiona el DHCP, ¿sabes la petición que hay? Otra de las cosas que se me ocurría para hacer, si esa DHCP, en vez de tenerlo el monitorizado, hiciese montado, hiciese un relay, si me pasaría algo parecido, o sea, si podría hacer algún ataque similar, ¿sabes? Que me dejase aprender más de una Mac pero eso no lo he podido probar todavía. Hombre, yo sé que Meraki sí que va protegido con IP spoofing y API spoofing y todo este tipo de cosas. Entonces no sé si a lo mejor esa parte de pseudo inteligencia que tiene, entre comillas, pseudo inteligencia, a lo mejor ahí ya está haciendo ciertos descartes y no los permite. Sí, de pronto también hay que mirar más a fondo cómo es que la herramienta Makov hace para enviar ese tráfico, porque ¿será que usa el esquema ese que hablaban alguna vez? Creo que se llama de 4 direcciones MAC, porque el tráfico pues lleva la MAC de la AP y la MAC del cliente que está asociado, ¿no? Pero dentro va metido como el tráfico con la MAC que uno está tratando de enviar, como cuando hay un enlace inalámbrico punto a punto, que a veces se llama WDS, pero pues no tengo muy claro el tema. Pero de pronto sea que Makov usa esa mecánica y Cisco la permite. Claro. En modo por defecto, de pronto se puede deshabilitar. Yo de primeras pensaba que no me dejaría hacer eso precisamente por lo que tú dices, ¿no? O sea, tienes que tener, cuando envías un tráfico, tienes una MAC de origen y una MAC de destino. Y si esa MAC de origen que tienes no está autenticada con la controladora, no ha pasado la autenticación para asociarse, la debería rechazar cuando intenta generar tráfico, ¿no? Pero la sorpresa fue que no. Bueno, pues intentaré recrear el escenario y os lo enseño por si alguno se encuentra también en este caso para que esté al corriente de... Sí, está bien interesante. Nada, este era mi comentario. De la charla de la semana pasada, mirando la ficha técnica de la Aruba 635, me surgió una duda. Es que ellos, y sobre todo, creo que no es el único producto. La mayoría de productos nuevos ofrecen modulaciones nuevas en situaciones en las que antes no se veía. Por ejemplo, ellos ofrecen que para la banda de 2.4 puedo llegar a usar modulaciones 1024 QAM, algo así. Y en AC también. Entonces yo no sé hasta qué punto esas implementaciones propietarias en el mundo real pueden llegar a servir de algo. O es puro marketing. Perdí la charla de la semana pasada, no... Yo diría que eso es puro marketing. Sí, cierto, porque ellos hablan ahora de que en 2.4 puedes tener data rate de 400 megabits por segundo. ¿Y con qué cliente? ¿Con el mismo antiguo? ¿Otro AP? Claro, ¿cambiamos el de todos los clientes o qué? No sé, tiene poco sentido, ¿no? Es que para obtener un QAM de 1024 tienes que tener un sinnúmero de cosas bueno, todas las estrellas tienen que estar alineadas para poder coger el G24. Pero a lo mejor cuentan con que
con que tú no solo tengas una AP en un sitio, que no tengas más APs, que puedas hacer agrupaciones de canales, que nadie te se solape y si tienes, ¿no?, todo a la vez, pues podrías conseguir esa velocidad, ¿no? Pero sería algo que va en contra, ¿no?, de cómo se diseña para 2.4, no. Sí, no, te tienes que quedar en un solo sitio, no puedes mover el dispositivo, Sí. tiene que estar todo. Son muchas las estrellas que tienen que alinearse para poder coger. Sí, aparte, tiempo atrás escuchaba que, bueno, antes de que saliese todo el tema del Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, me parece que era Huawei quien anunciaba que tenía APs que daban conexiones de 10 gigas de velocidad, ¿no? Entonces, cuando leías la letra pequeña de dónde sacaban esos 10 gigas, pues te decían esto, ¿no? Agrupación de canales de 160 megahercios. Después, aparte, eso, con el QAM al máximo, con una calidad y esto. Y encima te sumaban la velocidad de subida con la velocidad de bajada, ¿no? Entonces, claro, si sumabas todo, pues sí, pues te daba los 10 gigas que te decían. Pero claro, tú te espera descargarte un archivo a 10 gigas y eso no es imposible. No, bueno, a lo mejor en un laboratorio, ¿no?, con la situación ideal, pero Es como para Wi-Fi 7 están hablando de canales de 320 MHz max. sí. Sí, pero es lo mismo, o sea, tiene que estar todo bien. Es un escenario ideal para poder tú llegar a obtener esa clase de velocidades. Es más fácil hacer una bomba atómica con un video de YouTube que hacer esa vaina. Ahora, si revisamos los index, las tablas de, si ustedes se meten a mcindex.net, ustedes pueden ver que para esa parte de 1024 QAM se necesita hacer un channel bonding de 40 MHz y a eso se refiere Ernesto. O sea, tú tienes que tener todas las estrellas o los astros alineados porque tienes que tener primero el RSSI que te permita modular a 1024 QAM, ¿no? O sea, que tendrías que estar muy cerca del equipo o tener una muy buena señal, que seguramente en 2.4 pues sí la vas a tener, pero el tema es, no se recomienda tener 40 MHz en 2.4, ¿no? Tal vez en 5 GHz, pues sí, pero pues no, es meramente marketing, ¿no? O sea, al final, además los spatial streams para tener esos 400 megabits en AX deben de ser 2 spatial streams, entonces también el dispositivo tendría que tener 2 spatial streams, entonces son muchas las consideraciones para llegar a ese tema, ¿no? Entonces, siempre meramente eso es marketing y habría que hacer las pruebas es como los 9 gigas de AC o los 7 gigas de AC, necesitan los 8 spatial streams y no hay equipo que no lo hay tenga, equipo, o sea, sí. no hay device final que lo tenga, entonces. Igual con es lo N, mismo. ¿no? Igual en N se decía que podías llegar hasta 600 megabits por segundo, pero eso era con 4x4 y pues no hubo dispositivos de esos, ¿no? Entonces sigue siendo todavía no hay clientes. Marketing. Sí. Claro, no hay clientes. Yo creo que por eso tuvieron que sacar el tema del multi-user MIMO, ¿no? Como para justificar todos esos flujos espaciales cuando no tengo clientes con todos esos flujos espaciales. Claro, y además, pues para multi-user MIMO, pues también al final el cliente, volvemos a que era el tema del cliente, el cliente soporta multi-user MIMO, ¿no? Y nada, o sea, es un sinfín, como dice Ernesto, no hay forma más clara, como dijo, que tienes que tener todos los astros alineados, ¿no? Exactamente. En fin. Yo tengo una pregunta con eso en relación a los data rates y todo eso. Me ha pasado que a veces cuando tenemos un dispositivo legacy, como que se degrada la red porque pues entiendo que cuando el access point es capaz de correr en ciertas bandas de frecuencia o con cierto estándar, por ejemplo, como que toma de referencia el dispositivo más viejo y hace que toda la red se degrade, pero eso lo hace también Wi-Fi 6 o ya Wi-Fi 6 promete que no va a pasar.
Eso lo hace Todo eso- todas. Bueno, eso también depende mucho de las tecnologías que estés utilizando, ¿no? Porque hay funcionalidades como el Airtime Fairness que te permite, pues, justamente darle prioridad a los dispositivos que tienen mejores capacidades. Y como Ferney lo ha comentado muchísimas veces, el tema del acceso al medio, pues igual, depende de muchos factores. Y sí, es obvio que cuando conectas un dispositivo legacy, si no tienes todas esas funcionalidades habilitadas o no tienes el fine tuning en el equipo, se va a degradar porque recordemos que el acceso al medio es un medio compartido. Entonces, el acceso al medio es randomizado y si no estás manejando quality of service, airtime fairness y ese tipo de características, pues estás en una red prácticamente plana y quien haya ganado el acceso al medio, imagínate que es un dispositivo B que trabaja a 11 megabits, lo que a un dispositivo G que es de 54 le tomó un instante, al otro de 11 megabits le va a llevar 5 veces lo que le tomó a ese de 54 megabits, ¿no? Entonces, eso es también, depende mucho de las funcionalidades que estés utilizando, el vendor que estés utilizando y ese fine tuning que le hagas a esas características, pero sí es constantemente un factor, ¿no? De que los legacy, pues te van a bajar el desempeño, ¿no? Ahora, el otro tema es que si estás utilizando, cuando haces un broadcast o un multicast, lo tienes que hacer cuando tú le das soporte a legacy, todos esas tramas de multicast y broadcast van a las tasas más bajas. Para que todos los entiendan, entonces obviamente también hay degradación en ese tipo de servicios, ¿no? El ejemplo que yo uso usualmente para enseñar eso es que imagínense tirar unas 5 bicicletas en una carrera de Indy, una carrera de carro deportivo, y tienen que ir todos juntos. Imagínense cómo van a caminar. Viene siendo más o menos lo mismo. Sí, y al final lo puedes tratar de mitigar, pero siempre te va a afectar. Exacto. O sea, cuando los carros deportivos tienen que ir detrás de una bicicleta para poder ir por el mismo camino, no van a llegar nunca, van a ir a la misma velocidad que van la bicicleta. Es que coordinar tantas tecnologías diferentes es un reto, ¿no? Debe ser un desafío muy bravo, ¿no? Para los fabricantes, digo. Como dicen en la parte de marketing, pues nada más te ofrecen un access point, pero pues también tienes que tener switches multigigabit, un buen cableado y todo para que tengan la velocidad que prometen, pero aún así es muy complicado unir todas las piezas. Sí, porque combinar clientes que soporten AX, clientes que soporten multi-user MIMO y clientes legacy y que todos trabajen Sí, ese es el problema al final del Wi-Fi. Y ese comentario, Víctor, por ejemplo, de los switches, pues creo que hoy en día, no tanto el que tengas, no sé, 2.5 o más gigabits en la parte de switch, porque al final el throughput real, pues no se compara con el data rate, ¿no? Son cosas muy distintas. Pero sí hay clientes que todavía tienen switches que el puerto es de 100 megabits. Ahí sí tienes problemas, Mínimo, pues debes de tener puertos de giga, ¿no? Ya si nos vamos a los nuevos que están anunciando, también ahorita sigue siendo un poco de marketing, porque al final, al nivel de throughput real que pasa por ahí, no llegas a esos gigabits por segundo, ¿no? Entonces, pero sí, ojo, en los clientes que todavía llegan a tener puertos de 100 megabits, porque sí los hay, ¿eh? O sea, sí los encuentran. Miles. Yo me sigo encontrando 3Com de hace 20 años, ¿o no? Los blancos esos que no se rompen. Que son indestructibles. Son indestructibles. Son indestructibles. Y seguimos siempre la política de si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Pero ese blanco de 3Com, yo creo que lo echas al agua y sigue funcionando, ¿o no? Es una pasada. Es tremendo, sí. En cualquier ambiente funciona, sí. Y todo el mundo te dice, la red va mal, y ves ese switch siempre en ese sitio, le ves siempre, y dices, va a 100 megas, y es eso. Sí. Yo creo que eso, los 3coms y los móviles Nokia han sido... Sí. No, pero es que debió de ser... A ver, se vendía muchísimo 3Com en su día y dejó su huella, yo creo, pero no nos ha cambiado nadie, ¿no?
Yo tengo uno aquí para laboratorio, pero lo feo es el ruido de los ventiladores. Y luego otro problema es el switch, que te van poniendo switches pequeños por todos los sitios, ¿o no? Sí. Oh, eso es horrible. Sí. Y como no tengas una buena infraestructura de red cableada, en la Wi-Fi puedes hacer lo que quieras, que al final vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Sí. Es que es así. Es que es así. Es que es así. Pero de todas formas separo siempre 2,4 de 5, ¿o no? ¿Vosotros separáis o no? Yo separo siempre. Yo hago 2 SID, ¿no? Yo siempre. Depende, ¿verdad? Hay clientes que ya tienen eso desde hace tiempo y ya tienes que reestructurar la red, y entonces ahí lo que intento es que la de 2,4 siempre me emita bastante más baja que la de 5 GHz. Para si un cliente me trabaja en las dos frecuencias, que por defecto vean con mejor potencia la de 5 GHz si se me engancha a esa. Y normalmente me suele funcionar bien así. Y así que cuando ya es que quedan muchos problemas y demás, pues sí que nos queda otra alternativa que lo que tú dices, Luis, de separar las dos frecuencias y crear un SSID para cada una. Sí. Yo separo, Depende también del cliente. Sí. Bueno, yo creo que lo entenderán porque yo, por ejemplo, a ver, es que yo no sé vosotros, pero yo que en Madrid la banda de 2,4 es imposible. O sea, tú pones ahora mismo cualquier cosa que pongas, da lo mismo. Hay millones de tráfico en Madrid ahora mismo de 2,4, está saturadísima. Entonces, da igual lo que hagas, que da igual, se llena, está llena. Mi mamá y mi abuelo y mi familia son muy importantes. El problema que nosotros usualmente no encontramos aquí con el tema de dividir las dos bandas es el número de SSIDs que tienes en el ambiente. Si tienes muchos SSID y no puedes dividir y introducir otro SSID que va a estar mandando beacons y todo eso, se satura más el espectro. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo y no tienes tanto SSID, pues sí, es conveniente más hacerlo. Pero realmente, Ernesto, si tú creas 6 SSIDs, 3 en una frecuencia, ¿no? Y 3 en otra, es como si realmente tuviese 3 emitiendo en las dos. Porque o sea, puedes tener una P emitiendo 3 SSIDs en las dos frecuencias, o puedes tener 6 SSIDs emitiendo 3 en una frecuencia y 3 en la otra, ¿no? La de 2,4 no se te solapa con la de 5 GHz y cada uno tiene su tiempo de transmisión. No te debería afectar, ¿no? O no sé si vas por ahí. No, si tienes, por ejemplo, tienes 3 SSIDs que están mandando en 2.4 y en 5. ¿Es lo que tú te refieres? Bueno, yo por lo que comentaba Luis, o sea, si yo tengo 3 SSIDs, o sea, o los pongo los 3 emitiendo en las dos frecuencias, o si quieres separarlo para que la gente que se pueda conectar por 5 GHz, que utilice 5 GHz, pues creas 3 en 5 y 3 en 2,4. Y los tiempos son independientes los unos de los otros. No, yo creo que los beacons son diferentes, si no me equivoco. Cuando te mandan la información de un beacon que está transmitiendo en las dos bandas, el SSID o la información te llega que te puedes unir a la 2.4 o al 5 GHz. Eso es un solo beacon. Sí. En eso estoy conforme contigo, Ernesto. Yo lo que digo es que a nivel de saturación del medio, o sea, me da que te tiene que saturar el medio igual teniendo 3 SSIDs emitiendo en las dos frecuencias, o 6 SSIDs, 3 de ellos en una y 3 de ellos en otra. Sí, pero es lo que estoy pensando, que creo que es la diferencia. Cuando tienes uno que manda en las dos bandas o que puedes aceptar dispositivos en las dos bandas, nada más es un solo beacon por las dos bandas. Si lo haces separado, pues cada uno manda un beacon
sin importar cuál banda. ¿Me entiendes? Si no me equivoco, puede que me esté equivocando con otra clase de información. Y de pronto desde el punto de vista logístico, tener más SSIDs. Tengo que hacer una captura al final porque recuerden que una cosa es el SSID y la otra es el BSSID, que es la MAC address del radio. Entonces tienes dos MAC address diferentes, una para 5 GHz y una para 2.4. Sí, claro, yo creo, a nivel de una captura, tú vas a ver que uno viene del BSSID, del 2.4 y el otro es el BSSID, o sea, la MAC address del radio en 5 no, y y es más, porque también te viene la información del canal y la información del canal te viene por separado también. Tienes un beacon para el canal que estás utilizando en 2,4 y otro beacon para el que estás utilizando en 5 GHz. Yo me suena que son dos beacons canales diferentes. Son dos beacons distintos, no creo recordar, pero son de aquellas preguntas que hasta te hacen dudar, ¿sabes? No, bueno, cuando no lo haces cada día, no, bueno, yo no, últimamente no lo hago tan a menudo. Y ahora va a haber 3. Ahora ya no van a ser 2, ya van a ser 3. Sí. Claro, otra para el 6, sí. Porque sigue siendo igual, para 6 GHz no cambia nada, también se sigue publicando el SSID, no hay ningún protocolo diferente para asociarte, ¿no? No ha cambiado nada a nivel del FI, de cómo a nivel de la capa FI. ¿De cuál te refieres? ¿Del 6? Del 6, sí, del 6E, perdona, 6E. Para 6E también. No, es igual. Claro, porque uno de los temas que escuchaba ahora, ¿sabes? Bueno, lo he leído, pero no sé por dónde iban los tiros, ¿sabes? No es lo mismo asociarte a un SSID cuando solo tienes 11 canales útiles, ¿no? Que los beacons, si son cada 100 milisegundos, pues bueno, el cliente, ¿no? Va a hacer el barrido de esa banda mucho más rápida, ¿no? Que ahora mismo no sé cuántos canales tendremos en 6E, pero para descubrir, ¿no? Cómo se emiten los SSIDs en todos los canales que hay disponibles, la conexión va a ser mucho más lenta que si tan solo tenemos Pero creo 18 canales. creo que por eso estábamos viendo lo que vimos la semana pasada de que en los beacons de 5 GHz va a ir anunciado si esa red está disponible en la banda de 6 GHz y en qué canal. Entonces puede ser que eso ayude bastante porque para encontrar en toda esa cantidad de canales una red 6C sería más complicado. De pronto, pienso que puede ser una causa, motivo, pues. Va a haber mejoras en esa parte de cómo se escanea y cómo hay esa comunicación precisamente para evitar todo ese scanning de los canales. Yo estuve hace 2 semanas en el Extreme Connect, en el evento en Nashville, y justamente David Coleman estuvo platicando de algunos métodos, algunas mejoras en esa parte de cómo va a hacer el escaneo pasivo, activo y todo eso, esa parte, ¿no? Porque obviamente, pues, si lo pensamos así a nivel de lo que hasta ahorita conocemos, pues imagínate hacer el escaneo del barrido de todo. Sí. Pues hay bastantes mejoras en esa parte. Sí, no, tengo entendido que van a haber ciertos canales que nada más se van a anunciar o que puedas hacer el escaneo en ciertos canales. Y lo otro que tengo entendido es que también que puedes hacer una asociación a través del canal de la banda de 5 GHz. O sea, el beacon, y creo que lo vimos eso, no me recuerdo dónde fue. Vimos el beacon que tenía información. Con la herramienta de Adrián. Exacto. El beacon tenía, el beacon de 5 GHz tenía información si había disponibilidad para 6 GHz. Sí, que incluso una de las ventajas era que ya tenía ahí agregado hasta un SSID de invitados, ¿no? Ya para que no pagara 2 diferentes, podía hacer la asociación para que no hiciera más interferencia.
que era lo que habíamos visto en la herramienta del Explorer. Al comentario de Ernesto, sí, justamente todas esas capacidades, como sabemos, el beacon pues ahora sí que la parte más importante, la trama de administración más importante, pues ahí vienen todas las capacidades y características que están soportadas, y lo único que están agregando en toda esta pues evolución del estándar son elementos de información. Entonces va a haber elementos de información dentro del beacon que van a permitir hacer pues esas mejoras, ¿no? Van a eficientar el tema de cómo se asocia, y etc. Perfecto. Hola, buen día. Buenos días. Yo tengo una duda, hablando del beacon. Yo traté de localizar alguna vez información acerca de la autenticación que soporta la infraestructura, por ejemplo, si es AES, si es TKIP, si es WPA, si es WPA2 o WPA3, pero esta información no la encontré. ¿Ustedes saben en qué apartado puedo encontrar esa información? ¿O cómo viene? Y ese viene en el beacon, vienen en el elemento de información precisamente de RCN Security, infraestructura, ajá. Sí. Es que es el RCN que viene esa parte. Si no, dile a Ernesto, ese es el de análisis, ¿te acuerdas? Hijo. Todavía estoy cogiendo terapia por ese examen. Pero ese libro es muy bueno, o sea, ese de análisis es el CWAP, del CWNP. Ahí viene todo eso. Exactamente, hasta hay capturas donde te dice aquí viene lo de seguridad, los códigos y demás. Pero sí, como dice Jesús, está en el beacon, nomás hay que buscar el apartadito de RCN donde vienen los cifrados y demás. Lo que sí tengo entendido, que de repente también tuve la confusión, cuando uno habla de WPA o WPA2, esa información no aparece en el beacon. No sé si ven ahí la pantalla. Sí, se ve. Si quieren, busquémoslos juntos, porque pues, justo iba a abrir uno también. No quedarnos con la duda. Vamos a ver en la parte de los parámetros, en las capacidades, en los parámetros tagueados. Ahí dice Privacy Can Support Web. Arribita decía. En RCN. Y aquí está justo el Robust, que significa Robust Security Network. Ahí está, mira. Y aquí está el Cypher. Ahí está el Cypher Suite, si está utilizando AES, etcétera, etcétera. Perfecto. Para no quedarnos con la duda. Listo. Ahí está. Excelente. Yo supongo que... Ya lo puedo cerrar, ¿verdad? Claro, ya. Yo creo que sí. Yo supongo que esa parte solamente cuando también soporta TKIP, por ejemplo, viene AES más TKIP o a lo mejor solo TKIP. Eso es cuando le pones both. Pero sí estaría bien hacer esas pruebas, porque justamente hay un tema que cuando hay algunos APs que tienen la característica de que tú le pongas WPA, WPA2 o luego le pones WPA both. Pero ojo, cuando ustedes seleccionan WPA both, ustedes están bajando incluso la velocidad, porque solamente se soporta con TKI, con ese Cypher, nada más se soporta hasta 54 megabits por segundo. Entonces, así tengan una AP superior y todo, no van a obtener más que 54 megabits por segundo. Entonces, ojo, porque cuando están bajando a TKI, de hecho ya ni deberían de estar utilizando TKI por las cuestiones de seguridad. Sí, correcto. El tema era bueno, esto lo pregunté porque hace un tiempo tuve un tema con, pues precisamente con códigos de versión más actualizados que pues ya no soportan TKIP y los clientes sí soportaban TKIP y no soportaban AES. Entonces, o más bien, soportaban WPA y web, pero WPA con TKIP, no con AES. Entonces,
al ir a códigos más recientes, solamente soportaban pues los códigos WPA, pero con AES y WPA2. Entonces no permitían hacer esa conexión. Sí me quedó, pues es que incluso veían el SSID. Yo supuse que al no soportar estos protocolos de autenticación, ni siquiera iban a ver el RSSI, el SSID, perdón, pero sí lo veían. No, sí lo ves, pero obviamente cuando llegas a ese tema de compatibilidad, pues no se va a conectar. Ahora, ojo, WPA es TKIP, WPA2 es TKIP y AES soporta, pero al final eso nada más es meramente como un término, porque WPA2 debería de ser y es mandatorio con AES, porque si no realmente lo que estás haciendo, por eso decía, ojo, cuando dependiendo del fabricante cómo está denominado ahí WPA, WPA2, WPA-BOW, y sí se tienen que hacer capturas para ver más cómo el fabricante, cómo lo está manejando, porque WPA es TKI, WPA2 es AES. Entonces, nada más ahí, ojo con esa parte, ¿no? Porque sí luego es confuso eso. Y va de la mano con el es eso, estándar. ¿no? Perdón, les estoy compartiendo la pantalla, no sé si la están viendo. Este es particular de Cisco, incluso justo lo que dice Jesús, ahí es un método de autenticación y sin embargo los otros pues ya son como algoritmos de encriptación. Acá puedes ver ya cuáles son con WP, los que son de WPA nada más, que utilizan el TKIP, y WPA2 que utiliza el AES. Entonces sí hay que tener ojo con eso porque luego la compatibilidad es un relajo. Bueno, a mí sí me ha pasado mucho de esa situación. No, y les menciono lo del TKI, o sea, si tengan ustedes, ya estén manejando o que quieran manejar tasas superiores a 54 megabits por segundo, no lo van a lograr si están utilizando TKI, aunque el equipo pueda, por el método de cifrado que se está utilizando. Esto es lo que suele pasar muchas veces también, Jesús, que la gente se dedica a poner APs aquí o de última generación, pero no te cambian los clientes que tienen en la infraestructura, con lo cual dices, estás haciendo una inversión aquí que no la vas a amortizar, no... Sí, Siempre, justo ¿no? como decía Ernesto, el ejemplo que dio Ernesto, o sea, con esas palabras tan sencillas de métete a una carrera de Grand Prix o todo con una bici, pues no vas a ir a ningún lado, ¿no? Te van a quitar todos los que vayan rápido. Okay. No, a mí lo que me gusta es que vienen y instalan una infraestructura de último modelo con todo lo más rápido, pero no cambian, como tú dices, no cambian los dispositivos. Y después vienen a donde ti te preguntan, oye, pero el Wi-Fi todavía está lento. Sí, pero claro que va a estar lento. Siempre le echan la culpa a uno. A mí me pasó en una empresa en la que trabajé. Yo logré hacer que compraran Access Point doble banda. En ese tiempo eran N. Y lo logré y estaba yo instalándolos y empezaron a llegar unos portátiles, unas laptops que acaban de comprar. Todas de las más sencillas con tarjeta de solo 2.4. ¿A quién no le ha pasado? Sí, suele pasar, por eso siempre Fernet ya hace hincapié, ¿no? En que el diseño tiene que estar enfocado en el dispositivo menos capaz, ¿no? Porque eso es un hecho, o sea, migran todo menos los clientes. A mí me tocó un caso similar que todo estaba funcionando perfecto cuando se hizo la implementación, cuando yo hice el estudio y todo, y había una gran cantidad de equipos Mac, y las Mac pues ya tenían soporte para 5 GHz, entonces el diseño ya estaba muy bien balanceada la carga y todo bien, y de pronto al mes me llaman y me dicen, oye, es que estoy teniendo problemas. Voy al sitio y empiezo a ver más conectadas equipos Windows, pero es que esos equipos Windows eran los nuevos que según el departamento de TI había reemplazado, pero no se fijaron que sí, a lo mejor el procesador era más, la capacidad de almacenamiento era más, pero a nivel del Wi-Fi la tarjeta solamente soportaba 2.4, ¿no? Entonces, ya se imaginarán. Así nos pasó a nosotros también. Y compraron cientos de máquinas. Porque el que las compró al final dijo, pues es igual, esta está más barata. Así fue, o sea, literal de compras dijo, este es igual que esta. Porque no entendió que había una diferencia en la tarjeta de wireless, ¿verdad? Y eran equipos AC ya, los APs,
y sus tarjetas eran N. Y de un special stream. Sí, esto pasa mucho también con los móviles, ¿no? Que te compras un móvil un poquito más barato, ¿no? Y te encuentras que a la que bajas un poco el precio solo trabajan con 2,4 y después te llegas allí en medio de la ciudad, ¿no? Y hostia, es que el móvil me va lento, ¿no? Y cómo le haces entender que sí, ¿no? que es normal, ¿sabes? Que no hay frecuencia disponible y que o te cambias el móvil o no hay mucha cosa más que hacer, ¿no? Y cuesta, ¿no? el explicarlo, ¿no? Bueno, aparentemente es un móvil también y debería ser igual. Pero de estos hay muchos casos. Nosotros en el hospital Sí, tenemos mucho ese problema porque los hospitales tienen muchos dispositivos médicos que no los vendedores, lo que están supliendo estos dispositivos no tienen el interés de hacerlo que funcionen muy bien en el Wi-Fi. Ellos lo que quieren es venderlo y venderlo por mucho. Y ese es el problema. Nosotros es una lucha constante con estos dispositivos que son a veces ya en un hospital de este tamaño que vienen a traernos dispositivos que nada más usan 2.4 y en ticket también. O sea, es una cosa increíble. Nosotros decimos que no a muchos dispositivos por ese mismo problema. Es que yo creo que más allá, por fuera del ambiente corporativo, el avance más grande que se tuvo con 802.11ac va a ser obligatorio el soporte para banda de 5. Así sea un solo flujo espacial. Pero a ese yo pienso que fue el avance grande. Los avances grandes que uno ve en la experiencia de usuario son por eso. Y ya casi todo está empezando a llegar con Wi-Fi 5, que ahora se llama. Sí, yo no hace mucho fui me llamaron de una incidencia a un cliente que no era nuestro, ¿no? Y que trabajaban con pistolas cebras y que no les iba nada, ¿sabes? No, las pistolas se cortaban y no sé por qué, aunque las pistolas trabajaban en las dos frecuencias, alguien les comentó que mejor que las activasen en 2,4 que iban mejor, ¿no? Y entonces tenían una controladora Cisco allí, encima con todos los APs con las potencias en automático, ¿no? Hay una nave industrial de aquellas y cuando vas a ver los APs, todos los APs emitiendo a la potencia más baja que podían emitir porque pues estaban dando de patas entre sí, entre los canales. Ya, fue desactivar la de 2,4, activar la de 5 GHz y empezar todo a funcionar, ¿no? Y dices, o sea, no entiendo, ¿sabes? Cómo teniendo estos dispositivos has dejado trabajándolo con la otra. Sí que a lo mejor puedes tener problemas de cobertura, ¿no? En alguna zona y la banda de 2,4 pues te da más alcance que la de 5 GHz, pero lo que ganas por el alcance lo pierdes después en el rendimiento que tienes en la red, ¿eh? Pero, bueno, y hay muchos dispositivos de estos, sobre todo, ¿no? Por fortuna cada vez menos, pero lectores de códigos de barra y demás de centros logísticos también hay muchos que solo trabajan en la banda de 2,4, ¿no? Se supone que para ahorrar costes, ¿no? No sé si es que deben ser más baratas las... Muchísimos, no te haces idea de cuantísimos. Nosotros que tenemos es insufrible. Es más fácil sustituir un servidor que una pistola. Sí, no. Dices, ostras, y después preguntas el precio que tiene la pistola, ¿no? Y estas pistolas no te bajan bueno, aquí en España de 800 euros, no sé cuánto sería el cambio en dólares, a lo mejor 900, 1000 dólares, no sé, bueno, pues el precio ya puedes ponerle una tarjeta de 5 GHz, yo creo que te da el presupuesto, ¿no? La tarjeta LTE sí debería tener. Bueno, sí. Además es que esos dispositivos son una ruina porque todos tienen una cosa, tienen otra.
Es horrible. O sea, nosotros, por ejemplo, nos encontramos en un almacén que montamos en Holanda. Después de hacer el despliegue, de hacer las mediciones, de hacer los surveys, todo iba perfecto, todo iba de manual. Y al cabo de 2 o 3 semanas, pues con las pistolas empezaron a tener un montón de problemas, nos mandaban fotos de que estaban debajo de una AP y no tenían coberturas, les quedaba colgado, o sea, fue tremendo, tuvimos que hacer 3 o 4 viajes y al final resultó pues que esa tanda de dispositivos, que eran Android, habían venido todas con unos 8 canales de 5 GHz desactivados por software, porque sí. Sí, es típico. Entonces era cojonudo porque estaba todo bien, pero claro, como no estaban autorizados, el propio cliente no era capaz de conectar a esos canales, pues el AP que estaba en ese canal, pues para él no existía. Entonces fue maravilloso. A mí me ha pasado exactamente lo mismo y eso, de pedir un terminal de prueba para ver cómo está configurado, efectivamente para diseñar la red para ese cliente. Y luego, pues resulta que 2 o 3 sí tenían habilitado DFS y el resto no lo tenía habilitado. Y si has diseñado con canales DFS, pues claro, había zonas en las que no es que este no tiene nada de cobertura de igual. Resulta que aquí solamente tengo canales DFS. Tú no los tienes habilitados en el terminal, que claro, teniendo la experiencia previa dice, vale, si todos están configurados con este, debería funcionar. ¿Qué pasa, no? Pero a veces sí, pues tampoco más ver. Nosotros tenemos ciertas reglas como estándar que usualmente tratan de cubrir todos esos, porque son muchos esos problemas donde esas pistolas no usan los canales DFS. Nosotros en todos los controladores tenemos los canales de DFS deshabilitados, no los usamos. Y las pistolas tienen que tener ciertos canales usualmente habilitados para nosotros ponerlos en los controladores y así las pistolas no escanean todos los canales que hay disponibles. Y tratamos de limitar mayormente el número o el tiempo que duran escaneando, porque son bien problemáticos y bien delicados. Eso nosotros lo hemos hecho sobre todo con dispositivos antiguos. Que tienen menos capacidad de proceso, dan más problemas y con los antiguos nosotros lo hacemos así. Y la verdad es que mejora muchísimo. Pero en Europa si desactiva uno todos los canales de FS no le queda a uno nada, ¿no? No. No. 6 canales. 6 canales creo que correcto. Si no recuerdo. Sí, no. Correcto. Sí, pero que muchas veces es lo que habéis comentado antes, que el dispositivo no depende, la adquisición del dispositivo no depende muchas veces ni del departamento de IT, entonces al final acaba llegando pues cosas que no te esperas. Bueno, y ahora con el problema que hay a la hora de servir cualquier tipo de hardware, pues ahora es todavía peor. Yo le digo, hay veces que hay dispositivos que la decisión de compra se hizo en un campo de golf, donde el dueño de la compañía que lo está vendiendo se estaba jugando un round de golf con el CTO de la compañía de nosotros y, sí, no, yo te compro tanto, o no te apures. Y de repente llegan los dispositivos y uno no sabía ni siquiera qué fue lo que pasó. Se le estrellan en la cara a uno. Comentando así, cambiando de tema, ¿alguien trabaja con APs 1850 de la serie Cisco? ¿No? ¿Cómo? Es que APs de la serie 1850 de Cisco. Cisco, sí, Aeronet 1850, ¿no? Pues, a ver, tengo 2 clientes y justo ahora en 2 meses se me han empezado a fastidiar APs y en cuestión de 2 meses he cambiado 12 APs entre los 2 clientes, ¿sabes? Digo, para ver si había alguien más por ahí, para alguna remesa que se haya encontrado que estuviese en el mismo caso si había detectado, ¿no? Bueno, ¿Están llegando al fin de su vida útil o qué? Bueno, pero es que tampoco no son tan viejos, no, ¿sabes? Y
es eso, bueno, ya hablando con el fabricante, parece que es un problema que tienen de diseño, ¿sabes? Que parece que no han calculado bien a algunos de los chips y se sobrecalientan y se joden las antenas internas y entonces ya el APPETA ya no se vuelve a registrar con la controladora y quería saber si había algún caso más por ahí o me han tocado a mí todo, ¿sabes? Son de esos No. APs que queda negro el techo en el que uno los pone. Sí, son muy parecidos a los 1800. Los miras por fuera y digo, a los 2800 son cuadraditos así blancos, ¿sabes? No, y en concreto los que tenemos nosotros son con antenas internas. Porque los Pero primeros, por ejemplo, el primer access point nace de Wikiti Unify. Cuando uno va a quitarlo, el techo está medio quemado. Está como ahumado. Pero entonces ese es problema físico de los access points. Sí, yo creo que el batch malo se lo mandaron todo a José, pues. Sí, no os preocupéis, ya están todos detectados y los tengo todos yo, no. Porque a mí me pasa hace unos meses pero esos equipos los usamos con Mobility Express. Sí, permite Mobile Express, eso sí, no. Pero no me dejaba asociar los 28. El que era el controlador era el 1850 y tuvimos un problema para asociar el 28. Bueno, yo tengo dos instalaciones, una donde sí que tengo APs con Mobility Express y eso, cada 2 semanas tengo que ir cambiando una AP y en otro, pues de primeras me reportaron eso, en cuestión también de 2 semanas en un mes de separación, 5 APs. Entonces vi que los 5 APs más o menos, el número de serie coincidían los mismos 7, 8 dígitos y digo, pues esto tiene que ser alguna partida que ha venido fastidiada y mira, no llega a mí por 2 sitios distintos, ¿no? Cisco te los cambian, pues supongo que ya son conscientes de que es un fallo de fabricación y saben por dónde vienen, pero hostia, es un coñazo porque explícale al cliente, ¿sabes? Que con lo que se ha gastado en unos APs para tenerlo mejor, que le están petando, ¿no? Y en el caso de uno de ellos tenemos smartnets que los cubren y no hay problema, ¿sabes? En cuestión de 2 días tienes el precambio, ¿no? Pero en el otro sí que no tenían mantenimiento asociados y se los han cambiado también, no han puesto pega, supongo que ya son conscientes de ellos y no han puesto problemas para cambiar el equipo, lo cual es de agradecer. Un favor para los que viven allá en España. He tenido la inquietud de preguntarles qué tanto suena y qué tan buenas recomendaciones tiene la marca Galbus. Yo aquí no lo he escuchado. ¿No? Es que pues, allá yo es tampoco. donde abrieron mercado Galbus y bueno, pues quería preguntarles porque... Yo no me encuentro todavía ninguna AP de esa marca por ahí, ni me ha tocado trasear con ninguno. Ok. No, es bueno saberlo, porque como nosotros somos mayoristas y se acercaron a nosotros y pues no siempre lo que comentan es y sobre todo como están metidos en allá en España, pues se me hace raro que ustedes siendo de allá no hayan escuchado o visto, ¿no? la marca, entonces. Para nada, en mi caso no. Bueno, señores, yo os tengo que abandonar, ¿vale? Yo también, muchísimas gracias por el fin de semana. También. Sí. Cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Bye. Marca Galbus. Pues si no la conocen en España. Yo no lo debo mencionar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Señores, yo me voy también porque yo estoy de vacaciones y ando
por cuestiones de la playa y la vaina ahora. Ya te ves todo quemado, mucho sol. Sí, estoy que no me aguanto yo mismo. Me imagino. Dale, dale. Dale, Ok, señores. Bye. Bueno, Bye. entonces damos por finalizada la sesión. Vamos a parar la grabación por el día de hoy.